conceptos básicos que les van a ser muy útiles para su vida y para evitar posibles conflictos en adelante con sus familiares. Les agradecemos. Nos vamos a pasar un pequeño material, una pequeña evaluación de entrada para poder ver cuál es el porcentaje de aprendizaje o todo lo que puedan ustedes captar de la exposición del día. Muchas gracias. Pasa por ese lado. Los elementos de la sucesión testamentaria se basan en tres: el causante, los herederos o legatarios y asimismo la masa hereditaria. Primeramente vamos a hablar del causante. ¿Quién es el causante? La persona que fallece dejando un testamento, ¿verdad? Ya, los herederos, los que legalmente están en la disposición de poder tener esa formalidad de disponer los bienes que en vida fue la persona, o también el legatario, que es el tercero, que tiene la posibilidad también de heredar. Ya. Por otro lado, ¿qué es la masa hereditaria? Son los bienes que se encuentran registrados, que estos bienes van a entrar en disposición a los herederos o a los legatarios. Por otro lado, vamos a hablar sobre el testamento. ¿Qué es el testamento? Unas exigencias legales en cuanto a los requisitos. En esto tenemos que tener en cuenta que tiene que existir o tiene que tener el testamento, debe cumplir lo que es la forma y el fondo. Asimismo, también nos dice que vamos a tratar en este tema lo que es un poquito de lo que es la forma y fondo. En lo que respecta a forma, nos dice que el testamento va a ser un acto jurídico en el cual se va a revestir de exigencias, las cuales deben de tener ciertos requisitos. Para que tenga validez, recordemos lo que es la sucesión testamentaria, debe emplearse y cumplir todos los requisitos que ya vamos a atender posteriormente, los cuales están indicados en lo que es la ley. También nos dice que la sucesión testamentaria está limitada por los requisitos de fondo. Esto es si el testador tiene determinados sucesores. En este caso vamos a tener en cuenta los hijos, los cónyuges o los padres, así mismo también como los ascendentes o descendientes, el cual está obligado a instituirlos. Es una obligación poder instituir que la persona que realiza la sucesión testamentaria incluya a estas personas dentro de su testamento. Estos van a ser considerados como sus herederos forzosos. Por lo tanto, con derecho a una parte, y van a tener, como aquí dice, derecho a una parte de toda la herencia que va a dejar en esa parte del testamento. Bien, aquí vamos a tocar un poco la base legal que se tiene respecto al tema. Los artículos que se tocan o que tocan lo que es la Constitución, perdón, lo que es el Código Civil, lo cual va a dar, bien, el artículo 686 del Código Civil nos dice que el testador es el medio legal que tiene una persona, que en este caso es el testador, para decidir qué pasará o qué es lo que va a suceder con lo que es sus bienes. En este caso podemos llamar, o va a ser la casa, dinero o terrenos que pueda tener la persona. Todo esto en el momento de que vaya a fallecer o que muera, ¿no? El cual será mediante un acto voluntario. Recordemos esto que es principal, debe ser personal y libre. No debe haber presión alguna de otras personas o terceras personas para la voluntad que pueda tener esta persona al momento de realizar su testamento. Este punto es importante porque nos dice que hay límites legales, lo cual está establecido dentro de la ley. El artículo 687 nos dice por regla general, un punto importante: los menores de edad no pueden realizar ningún tipo de testamento. Sin embargo, el artículo 46 establece que hay excepciones en este caso. Nos dice que el menor que ha cumplido 16 años y está casado o emancipado, de repente sí podría realizar en este caso un testamento. El artículo 688
nos dice que son nulas las disposiciones testamentarias. Esto significa que no tiene ningún valor legal las partes del testamento que favorecen a ciertas personas quienes son prohibidas de estar dentro del testamento. Asimismo, el artículo 689 nos dice que los actos jurídicos, como en este caso estamos tratando los testamentos, pueden tener modalidades que son elementos que se modifican o que van a modificar sus elementos por sus condiciones o sus plazos. El artículo 690 nos dice que vamos a tocar por qué es importante. De esta manera vamos a poder garantizar que el testamento refleje la voluntad de la persona que está realizando. De esta manera vamos a proteger contra cualquier manipulación o cualquier acto que no sea el válido de estas personas. Ya, dentro de los principios fundamentales que exige la ley, para poder ser válido un testamento te exige que tengas 2 testigos como mínimo, los cuales deben de estar altamente capacitados, con capacidad legal y con capacidad de discernimiento. Los impedimentos del notario. El notario no puede ser pariente del testador dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. ¿A qué me refiero con esto? 4º grado de consanguinidad se refiere a las personas que van descendiendo como hijos, nietos, sobrinos o en adelante padres, abuelos, bisabuelos. El grado de afinidad se refiere a los grados en los cuales tú puedes tener algún parentesco con una persona. En este tema se trata de, por ejemplo, algún sobrino, que tú tengas algún sobrino, algún ahijado, en fin, puede ser válido un testigo ante el notario que tiene un grado de afinidad. El grado de afinidad con la cónyuge o parientes también es válido. Los incapaces de celebrar testamento en sí son los analfabetos. Estas personas que no conocen o no saben qué es un testamento tienen que tener un cierto grado de asesoramiento adicional. El testamento tiene que leerse 2 veces para estas personas y los testigos que están presentes también cumplen este rol. Lo lee el notario y lo lee el testigo también. En el momento de la intervención notarial, no fuera notorio el impedimento, si lo tienen como hábil, ya que la habilitación es competencia del notario, este testamento es declarado válido, no puede ser impugnado. Si el testador es analfabeto, como les decía, debe leerse 2 veces el testamento, tanto por el notario como por el testigo que el testador designe. Vale. El testamento tiene que cumplir con ciertas formalidades para que sea válido. Tiene que ser de forma escrita, es decir, que está sujeto a las formalidades que te plantea el Código Civil. Tiene que tener una fecha y lugar de otorgamiento. ¿A qué me refiero con esto? De que el testador tiene la facultad de revocar el testamento en el momento en el cual lo disponga. Puede poner un testamento en la notaría de Ciro Valles, hoy día, cualquiera de ustedes, y en 2 meses, en 3 meses, pueden hacer otro testamento en otra notaría y automáticamente ese testamento cobra validez y no el anterior, se revoca automáticamente. No es que tenga que estar expreso, si lo desea puede hacerlo, pero no necesariamente con obligación. Tiene el nombre del testador y la firma, lo cual lo que significa es la persona quien está disponiendo de sus bienes. Y también debe expresar la capacidad legal del testador y señalar con precisión al heredero y legatario. Muchas veces hay inconvenientes en los cuales cuando la persona fallece no se menciona en específico a los hijos. Puede que sean hijos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen que estar expresamente descritos en el testamento. Puesto que si estas condiciones se obvian, es una causal de nulidad del testamento, por lo cual se puede proceder a hacer un proceso de sucesión intestada, al cual muchos de ustedes seguramente tienen algún tipo de conocimiento. ¿Vale? El contenido del testamento puede tener un contenido netamente patrimonial, es decir, que dispones de bienes con un contenido económico, o también un carácter extrapatrimonial, en el cual tú dispongas, si en el momento de morir no tienes ningún tipo de bienes, puedes disponer que
un reconocimiento de un hijo extramatrimonial, estás desheredando a un hijo o te designas un tutor o un curador. Dentro del contenido también patrimonial o extrapatrimonial, este también puede revocar a los testamentos anteriores, dejando en claro que el testador ha dispuesto por completo en vida de sus bienes y prácticamente deja sin nada de su derecho. Se inscriben los testamentos en el registro que corresponde a la lucía del testador y en el lugar de procedencia de los bienes inmuebles que se designan en este. Como les hablaba, ¿qué es la revocación? Es dejar sin efecto un acto jurídico o una decisión previa por voluntad del mismo autor. Como les explicaba, esta forma de revocación se hace automáticamente cuando ustedes ya hacen un testamento después de haber hecho otro previamente en otra notaría. La forma de revocar puede ser total revocación del testamento y deja solamente clara la manifestación de voluntad del testador. La caducidad del testamento. Ciertamente, este testamento tiene ciertas formas en las cuales puede no tener validez o caduca. En el caso de que cualquiera de ustedes pueda tener en este momento uno o dos hijos y de acá a unos 10, 15 años tengan otros 2 hijos más, el testamento ya caducó. ¿Por qué? Porque dentro del testamento ustedes solamente han previsto la disposición de bienes para los 2 hijos que ustedes tenían en ese momento. Pueden haber estado casados del mismo modo. Por causal de infidelidad o por cualquier otro tipo de causal, automáticamente ya no tienen ningún tipo de relación y cuando usted fallezca, el porcentaje que le toca como cónyuge o como esposa ya es totalmente nulo. Solamente puede disponer de un cierto porcentaje que ahorita les va a explicar mi compañero. Las disposiciones testamentarias en sí, que menoscaban la legítima de los herederos, también son sujetos a nulidad. ¿Por qué? Porque si en el caso ustedes tienen 2 o 3 hijos y solamente incluyen a los 2 más preferidos, el tercero que sobra puede impugnar este testamento y puede declararlo como nulo. ¿Por qué? Porque según la ley hay un cierto porcentaje que les toca obligatoriamente a los hijos y solamente una pequeña fracción de todo lo que ustedes tienen en vida ustedes pueden disponer. La pretensitación de herederos forzosos es la omisión de un heredero, como les decía. Legalmente ustedes puedan reconocer en el testamento o que se pueda desconocer de forma intencional o accidental. Bueno, con todo lo que ya han escuchado, les pregunto y alce la mano las personas que están presentes que han hecho su testamento o han realizado un testamento. Para los testamentos, como ya les he explicado cómo es el concepto y la forma del testamento, yo les voy a hablar sobre los tipos de testamento que hay. Según el orden jurídico y nuestro Código Civil, tenemos 2 tipos de testamentos: testamentos ordinarios y testamentos especiales, los cuales nosotros, como personas naturales o personas jurídicas, pues, solamente estamos casando para un tipo de testamento, que son los testamentos ordinarios. Estos testamentos ordinarios solamente casan cuando una persona está tranquila, en un lugar cómodo para la persona, y esta puede realizar pacíficamente con su libre disposición su testamento y realiza a quienes puede entregar y a quienes herederos, ¿no? Con esto que les estoy mencionando, los testamentos ordinarios son 3 tipos. En el primero vamos a encontrar una escritura pública. ¿Cómo se realiza este testamento o cómo se puede hacer este testamento? Primero se hace un llamado de testamento auténtico, público o abierto. Esto quiere decir que el testamento lo vas a presentar ante un registro público, registro notarial, el cual se va a otorgar personalmente por usted, que es la persona que va a hacer el testamento,
en presencia de 2 testigos ante un notario público, para que verifique y sea la persona que da la garantía que usted está haciendo su testamento y su trámite. El cual, mediante la intervención del notario, el documento adquiere autenticidad. Su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él, o sea, sus herederos. Por otro lado está el testamento cerrado. ¿Qué significa cerrado? Es cuando una persona escribe y firma guardado en un sobre cerrado todo lo que va a heredar a sus futuros herederos. Esto será que hacen su testamento y en un sobrecito ustedes lo ponen y lo cierran hasta que el día de su fallecimiento lo abran sus herederos y lo pueden hacer su repartición de bienes. Por último está el hológrafo, el más conocido por lo que han hecho realizar este testamento en la antigüedad, donde lo hacían a puño y letra su testamento. Este testamento es aquel documento privado que íntegramente es manuscrito, fechado y firmado por el propio testador. Este testamento tiene una condición, que si usted lo va a hacer a mano, tiene que hacerlo con su firma en cada papel del testamento, su huella digital. También, esta clase de testamento se diferencia a los anteriores porque es privado, sin la presencia de un notario o la intervención de testigos, pero no deja de ser un acto jurídico. Su validez está sujeta al cumplimiento de las posibilidades de estudio y inversión, puede traer consigo la nulidad. Hablando de estos tipos de testamento, también hay personas las cuales no pueden hacer su testamento. Estas personas que no pueden hacer su testamento son, obviamente, los menores de edad, porque por una razón son sucesivamente ya. Las personas que empeñan llevan su meses de intervención. Los psicólogos son las personas que están aferradas a una droga, los pacientes, al alcohol. Ya, las otras son las personas que han estado en coma. Son las personas que, como ya lo he mencionado, un testamento lo tiene que hacer la misma persona antes del fallecimiento y libremente tiene que disponer de su bienes. Una persona que está en coma, ¿cómo puede realizar este testamento? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esos son los tipos ordinarios de los cuales nosotros como personas naturales podemos hacer. Ahora, para las personas, por así decirlo, especiales, personas que se encuentran en la Marina, en las Fuerzas Armadas, estas personas tienen un testamento distinto a nosotros. Ya que, les pongo el caso, una persona que está en el ejército, ¿no? Puede estar en mitad de una guerra y tiene bienes para quienes dejar a sus herederos. ¿Cómo es que puede hacer un testamento como los demás? Escribirlo, presentarlo ante un notario, él no va a poder hacer esto. Entonces, se ha creado en el Código Civil el testamento, los documentos especiales, son para estas personas. En primer lugar está el testamento militar, que en su folletito de infografía lo encuentran en el tercero o cuarto nubecita, el cual habla sobre el testamento militar en el artículo 712 del Código Civil. Este testamento está dirigido para las personas que están ejerciendo en la vida militar. ¿Quiénes pueden controlarlo? Como ya les menciono, son las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Aviación. Y ahora se preguntarán por qué también la Marina. En un momento les explico. También están para hacer este testamento los policías nacionales. Ya, son más que nada, este testamento está dirigido para las personas que sirvan o sigan dichos cuerpos, el cual están ejerciendo su trabajo. Esto implica que se encuentran participando en operaciones bélicas. ¿A quién se otorga? Se le puede otorgar esto a un oficial, a un jefe superior al otro, un puesto de comandante, puede ser al médico, ¿cómo se puede asistir que puede asistir al testador? ¿A qué me refiero con todo esto? Que en ese momento de angustia, de desesperación, de rapidez, de hacer tu trámite del testamento, puedes hacerlo ante una persona que viene de comité como un oficial. A tu oficial de rango le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero dejar mis bienes a tal hijo y a tal esposa. O también puedes decirle a mi amante o a mi ex. Le puedes decir. Luego, también se le puede decir, estás, no sé, a mitad de la vida a mitad de muerte, ¿no? De que ya estás agonizando y estás con el médico ya no vas a poder más, ya hasta casi de tu vida.
Como persona militar, tú puedes mencionarle al médico, ¿sabes qué? Quiero hacer mi testamento y quiero dejar mis bienes a tal persona y a tal heredero. Ya, él va a ser el responsable, que va a ser la persona que va a informar el testamento. Ahora, ¿por qué les mencionaba la Marina también? Ellos también tienen su testamento, su propio testamento, el testamento marítimo, que también lo encuentran en su fotografía, que está en el artículo 716 del Código Civil. Este testamento es un poquito más entretenido porque es para las personas que van en pescar o viven en el mar. Cuando están, por ejemplo, ¿no? Cuando está una persona a bordo de un barco mercantil o a bordo de un buque, ya sea militar. ¿Ante quién se presenta este testamento especial? Se presenta ante el capitán y comandante de dicho barco en el cual te encuentres. También se le puede decir el testamento al oficial que le sigue el mando. O debe ser presencia de dos testigos, porque ya lo han mencionado, ya sean los compañeros de la vida militar. Su vigencia de este testamento es de cuando sobrevive, ejemplo, ¿no? Cuando este testamento se va a traducir, o sea, se quiere decir que ya no va a valer el testamento, cuando la persona que lo ha realizado, después de que supuestamente ha fallecido y ha hecho el trámite del testamento, esta persona, por azares del destino y milagro de Dios, regrese a su casa y dice: sigo vivo, mi familia. Ya en ese caso, el testamento ya no sirve. Es de urgencia, ya no muestra la necesidad del testamento, por repetirlo, ya no sirve. Entonces, esa persona ya no va a poder entregar sus bienes, se le va a devolver y va a realizarlo con testamento. Siguiente, por favor. Ya, esto no calza en ninguno de los dos testamentos que les he mencionado, dos tipos de testamentos que les he señalado. Este es un tipo de testamento que un artículo propio lo señala el Código Civil. Es el testamento otorgado a la persona que vive en el extranjero. Si tú tienes un familiar que vive ya sea en Europa, en Estados Unidos, etc., tu testamento puede llegar a él, siempre y cuando el trámite ya no va a ser ante un notario, sino sobre el cónsul del país, el consulado, el cónsul no puede notario, el cual va a asumir las formalidades reglas y todos los documentos que ya señalado por el compañero. En conclusión, el testamento o la sucesión testamentaria es para todas las personas en vida que lo tienen que realizar para dejar bienes y disposiciones o obligaciones a sus herederos. Esto quiere decir herederos como personas, ya sean sus hijos, sus padres, sus tíos, como ya les mencioné, sus amantes, sus ex, a todas las personas. Con todo esto, muchas gracias por la atención. Esta es la sesión. Ya no tienes de quién de cara. Un testamento te podría estar saliendo entre 200 a 300 soles. Pero como ya les mencioné los tipos de testamento, usted lo puede hacer un testamento hológrafo a mano escrita con tu puño y letra, y en cada hoja, como ya les hemos mencionado, son requisitos, tienes que tener tu firma, tu huella digital en cada uno de esos papeles. Claro, una vez que aceptan la masa hereditaria, no solamente van a aceptar los bienes que van a recibir, sino también imaginemos que hereda un auto y ese auto está, no sé, todavía falta pagar el auto, entonces también tendría que pagar el auto. En todo caso, a veces la deuda llega a ser más grande que lo que vas a heredar y también puedes beneficiar a la herencia. Como la normativa le especifica, el sucesor o el heredero va a heredar todo lo que la persona en vida tiene, ya sea bienes, obligaciones. ¿Obligaciones a qué nos referimos? A las deudas o a los que están ustedes haciendo trámite en vida. Esa es una obligación que se transmite a sus herederos. Si tú tienes una deuda con el banco, como todos ya sabemos, tus hijos no van a ser los responsables de determinar el pago. Ahora también puedes heredar, como le mencionó, terceras personas a los herederos forzosos. Puede ser, no sé, un vecino, una amante, lo que sea, pero ya disponiendo de un tercio de los bienes totales
Claro, y O los sea, hijos disponen con lo que de me refiero es que le pueden heredar a un tercero, como les digo así de son de broma, pueden heredarlo a sus amantes, ex, a cualquier persona, pero esto tiene una condición. Esto tiene una condición, porque digamos hay un loco pervertido que está enamorado de una fuera del matrimonio, de una persona fuera del matrimonio, digamos, tú estás teniendo parte de tu esposa, tu amante, y tú estás tan enamorado que le quieres dar, ¿sabes qué? Digamos, Juanita, estoy tan enamorado de ti que cuando yo muera te voy a dejar todos mis bienes, yo no voy a dejar nada a mi familia. Si tú le mencionas eso, cuando tú haces tu testamento no va a poder proceder, eso va a ser un testamento nulo. ¿Por qué? Porque tus herederos, ya sean tus hijos, esposas o tus padres, tus herederos forzosos, tienen como derecho, tienen heredad, tienen su derecho. Y ellos van a tener 2/3 de tus bienes que tienen. Y la condición para que tú puedas heredar a un tercero que es fuera de tu familia, que es fuera de tu, digamos, núcleo, ya sea tu amigo, ya sea tu primo lejano, etcétera, o tu amante, así, solamente le puedes heredar 1/3 de tus bienes. Si tú le dices, ¿sabes qué, Juanita? Yo te voy a dar 1/3 de mis bienes y así nadie te va a fastidiar. Así que con eso sí pueden realizar su testamento y va a ser